La semana pasada subí al canal la primera parte del vídeo El joven Stalin, en el que os hablé sobre la vida de Stalin desde su nacimiento hasta su expulsión del partido en 1907. Pero, como bien sabréis, la vida militante de Stalin no acaba ahí, así que hoy os traigo la segunda parte del vídeo Stalin el revolucionario. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Antes de nada, os recomiendo que primero veáis el vídeo El joven Stalin para entender completamente la vida de Stalin. Como os dije en el anterior vídeo, Stalin, por aquellos años conocido como Kova, fue expulsado por el Comité Regional de Transcaucasia por haber sido uno de los cabecillas del atraco al Banco Estatal de Tiflis de 1907. Pero Kova no se iba a dar por vencido. Marchó a Bakú, donde los bolcheviques tenían mayor influencia que en Tiflis, y sus camaradas ignoraron la decisión de la dirección menchevique, aparte de conseguirle un trabajo en la ciudad, le encomendaron que siguiera perfeccionando las unidades de combate. Pasaron las semanas y el comité central del partido, que estaba en el extranjero, no tomó ninguna decisión sobre Stalin, y distintos historiadores que han investigado la historia de Stalin, como Ostrovsky o Jaime Canales Garrido, aseguran que simplemente el comité central del partido, que estaba en el extranjero y en su mayoría era bolchevique, desestimó la resolución del Comité Regional de Transcaucasia y Stalin continuó militando en el partido. En el verano de 1907, Kova continuó trabajando para el partido en Bakú y escribió distintos artículos para los periódicos legales y clandestinos de los bolcheviques en la región. En ese verano, Kova decidió llevar a su esposa e hijo a Bakú y vivió con ellos una temporada en la capital de Azerbaiyán. En agosto lo convocaron para que acudiera a la conferencia de la Segunda Internacional en Stuttgart, Alemania, y allí estuvo con Lenin, con el que pudo conversar y compartir opiniones acerca de la situación del partido en el Cáucaso. Al regresar a Bakú, Stalin aumentó su actividad de profesionalizar los destacamentos de combate de los bolcheviques de la ciudad e incluso tuvo el apoyo de Lenin para realizarlo a espaldas de los mencheviques. Es cierto que algunos mencheviques como Vyshinsky, futuro fiscal soviético que acusó a los enjuiciados en los juicios de Moscú, se enteraron de la actividad de Kova, pero en vez de informar a la dirección menchevique, decidieron ayudarle y él sugirió asaltar distintos cuarteles de la policía para hacerse con armamento. La Orjana, la policía secreta zarista, informó que los bolcheviques se estaban armando y estimaron que los bolcheviques se habían gastado 80.000 rublos en armamento. El trabajo desempeñado por Kova en Bakú tuvo sus resultados, porque en octubre se celebró la conferencia urbana del partido y los bolcheviques se convirtieron en mayoría y él ascendió al comité central de Bakú. Pero ese mismo mes sufrió un duro revés, y es que su mujer enfermó de tifus y tuvieron que trasladarse a Tiflis. Pero en Georgia su salud no mejoró y el 22 de noviembre falleció. Stalin se quedó viudo y con un hijo, y tenía un enorme dilema ante él. Vivía en la clandestinidad y era uno de los cuadros más importantes del Cáucaso, así que tuvo que elegir si trabajar por la revolución o hacerse cargo de su hijo Yakov. Tomó la decisión de trabajar por la revolución y habló con la familia de su difunta esposa para que se hicieran cargo de su hijo. De finales de 1907 a principios de 1908, Kova se ausentó de su trabajo militante en el Cáucaso y viajó al extranjero, concretamente a Suiza, para entrevistarse con Lenin, que le habló sobre el fallecimiento de su mujer y los logros que estaban consiguiendo los bolcheviques en Bakú. Al regresar, a iniciativa de Kova, los bolcheviques crearon el cuartel general de autodefensa, pero debido a las actividades subversivas de los bolcheviques de la ciudad, en marzo de 1908 la policía irrumpió en una reunión del partido y detuvo a la mayoría. Aunque Stalin escapó, 10 días más tarde fue detenido por las autoridades zaristas. Nuevamente, Stalin pasó por la cárcel y la policía abrió una nueva investigación sobre las actividades delictivas del revolucionario georgiano. Stalin fue trasladado a la prisión de Valiovskaya y allí se encontró con futuros altos cargos de la URSS como Sergo Orzonikidze. En la prisión, los presos políticos tenían cierta autonomía y decidieron vivir de una forma comunal, mientras que la policía zarista pensaba que las cárceles servirían para acabar con los revolucionarios. Fue todo lo contrario, porque dentro de ellas los comunistas organizaban círculos de lectura, formaciones y realizaban acciones de agitación y propaganda entre los presos. Tras 7 meses, Stalin conoció
conoció su condena, que era el destierro por 2 años a la región de Vologda, concretamente a Solvýchegodsk. Stalin llegó a su destino el 27 de febrero de 1909. Allí intentó llevar una vida tranquila, pero sus ideales no le permitían permanecer impasible, por lo que, aparte de entrar en contacto con la población local y sobre todo con los trabajadores, se reunía a escondidas con otros desterrados, y entre esos desterrados destaca Stefania Petrovskaya. Pero Stalin no tenía en mente quedarse allí, y esta vez sí contactó con el partido para preparar su fuga. De esta manera, el partido le mandó dinero y ropa adecuada para la fuga, y entre el 23 y el 24 de junio se fugó de Solvýchegodsk. Permaneció poco tiempo en San Petersburgo y para el 7 de julio regresó al Cáucaso, concretamente a Bakú. Allí, Kova era uno de los líderes del partido y gozaba del respeto y reconocimiento de los trabajadores de la ciudad. Pero pocos saben que en aquellos años Stalin buscó a Stefania Petrovskaya y durante casi un año fueron pareja. La fuga de Stalin de su segundo destierro coincidió con el comienzo de la lucha interna política e ideológica dentro del partido y de los bolcheviques. Por aquellos años, Lenin tuvo que enfrentarse políticamente, por un lado, a los llamados liquidadores que apostaban por la vía legal y eran partidarios de liquidar todo el aspecto clandestino del partido, y, por otro lado, a los otsovistas, que eran la antítesis de los liquidadores porque absolutizaban el trabajo clandestino y exigían a los bolcheviques retirarse de la Duma. Stalin no podía quedarse callado ante las discusiones internas que se estaban dando dentro del partido, porque, siendo él un hombre de acción, no podía soportar que las desviaciones derechistas y ultraizquierdistas mandaran al traste todo el trabajo realizado en las distintas células y comités. De esta manera, denunció tanto a los liquidadores como a los otsovistas y defendió a Lenin. Ante esa situación, decidió escribir el artículo La crisis del partido y nuestras tareas, en el que expuso su análisis crítico de la situación que atravesaba el partido y a su vez dio a conocer unas pautas acordadas por el Comité de Bakú para sacar a flote el partido. Stalin identificó los siguientes errores en los que estaban incurriendo todos los socialdemócratas rusos. 1. El partido estaba aislado de las grandes masas populares y trabajadoras. 2. El partido sufría una desconexión entre los distintos aparatos partidistas. Los comités regionales no estaban en contacto entre sí y los socialdemócratas que trabajaban en Rusia apenas mantenían el contacto real con los exiliados fuera del país. Identificados los dos grandes problemas que sufría el partido, propuso las siguientes medidas para mejorar la actividad del partido y fortalecerse. 1. Trasladar el centro dirigente y práctico del extranjero a Rusia. 2. La creación de un gran periódico partidista para toda Rusia y editado en Rusia. 3. Enfocarse en fortalecer las organizaciones partidistas en las principales ciudades industriales de Rusia: Donetsk, San Petersburgo, Moscú, los Urales y Bakú. 4. Aprovechar las formas legales de lucha como la tribuna parlamentaria y los sindicatos sin descuidar la actividad clandestina y las unidades de combate. Las propuestas de Stalin se hicieron en nombre del Comité de Bakú, que suscribieron enteramente las palabras de su camarada georgiano. Aunque parezca sorprendente, los análisis de Stalin, por extensión del Comité de Bakú, no estaban dirigidas únicamente a los bolcheviques, sino a todo el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, con la intención de superar las contradicciones que estaban surgiendo y que amenazaban con convertirse en antagónicas. A diferencia de Trotsky, que dijo estar por encima de las fracciones y abogaba por la unidad, los comunistas de Bakú no estaban de acuerdo en una unidad sin principios y sin lucha ideológica, y por eso mismo propusieron un plan de acción para conseguir la unidad en la lucha y no una unidad en abstracto. En verdad, que Stalin entrara en una discusión política del partido denota que era un cuadro importante y reconocido con suficiente experiencia para proponer soluciones a los problemas que surgían. El 10 de enero de 1910 se celebró el pleno del Comité Central del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, también conocido como el Pleno de Unificación, en el que los bolcheviques y mencheviques intentaron minimizar sus diferencias para sacar a flote el partido. Recordad que aún seguían formando parte del mismo partido y apostaron por trabajar para acercar la revolución. La condición que se puso en la mesa para trabajar conjuntamente fue denunciar las tendencias derechistas de los liquidacionistas e izquierdistas de los otsovistas. Pero pronto se vio quiénes estaban trabajando por la revolución y quiénes no, porque los
periódicos mencheviques Nasha, Zarilla y Golos Socialdemócrata introdujeron a liquidacionistas y dejaron que escribieran sus artículos, lo que dejaba entrever que los mencheviques incumplirían lo acordado y que seguirían absolutizando el trabajo legal por encima del clandestino. El mismo Trotsky, que tanto hablaba de unidad, tuvo que reconocer que la cabezonería legalista de los mencheviques impidió que los intentos de unificación del pleno no se materializaran realmente. Volviendo a Stalin, el 23 de marzo de 1910 volvió a ser detenido por la policía zarista y junto a él Estefanía Petrovskaya, que también cayó en las garras de la policía. Las autoridades decidieron trasladar a Koba al mismo lugar de destierro del que escapó para que cumpliera la pena que le quedaba por cumplir. Así pues, tras 7 meses de encarcelamiento, fue enviado nuevamente a la región de Vologda y concretamente a Solvychegodsk. Su regreso a Vologda fue el tercer destierro que sufrió. Allí continuó desplegando su labor partidista y organizó varios círculos obreros y de desterrados para extender las ideas marxistas entre los habitantes de la lejana ciudad rusa. Koba permaneció en Solvychegodsk hasta el 27 de junio de 1911 y ese día recibió por parte de la policía un permiso de tránsito para marcharse de allí. Sin embargo, tenía prohibido trasladarse a las principales ciudades de Rusia y a los centros obreros, por lo que tuvo que pensar qué hacer. Decidió quedarse temporalmente en Vologda para reordenar su vida y su trabajo militante, pero Stalin no tardó en incumplir la prohibición que pesaba sobre él y se trasladó a San Petersburgo para contactar con las principales figuras bolcheviques de Rusia. Cuando llegó, Sergo Orzonikidze le informó que Lenin le había incorporado en la comisión organizadora extranjera y que pronto solicitaría que viajara al extranjero para reunirse con él. Mientras tanto, permaneció en San Petersburgo, pero la policía no tardó mucho en volverla a detener porque vigilaron de cerca su actividad y lo detuvieron cuando Koba comenzó a reunirse con destacados militantes del partido. Para la noche del 9 de septiembre de 1911, Stalin ya estaba nuevamente en prisión. Mientras la policía zarista continuaba la investigación sobre toda la actividad de Koba, le permitieron quedar libre, pero con la condición de que regresara a Vologda y él tuvo que regresar a la ciudad. El resto de camaradas cercanos a Stalin, esto es, los camaradas que estuvieron activos en el comité de Bakú, trabajaron para hacer real la propuesta de crear un centro dirigente en Rusia y fruto de ese trabajo fue la creación de la Comisión Rusa de Organización, de la que formaron parte destacados bolcheviques como Elena Stasova, Spandarian, Soumian y Orzonikidze. El objetivo que se puso la Comisión Rusa de Organización fue celebrar una nueva conferencia del partido, que sería la sexta conferencia del partido. Dicha conferencia se celebró a principios de enero de 1912 y casi la totalidad de los delegados eran bolcheviques, aunque hay que destacar que la Orjana consiguió introducir a dos topos que eran Malinovsky y Romanov, que trabajarían por un tiempo dentro del partido para informar a la policía secreta zarista de las actividades de los revolucionarios. Esa conferencia fue muy importante para los bolcheviques, porque se desligaron completamente de los mencheviques y crearon su propio partido con sus organizaciones partidistas y sus propios periódicos. Stalin, pese a estar ausente, fue elegido miembro del Buró ruso del Comité Central. A consecuencia de los nuevos acontecimientos dentro del movimiento comunista ruso, Stalin decidió escaparse de Vologda y para el 29 de febrero de 1912 ya estaba en Moscú. No permaneció mucho tiempo allí porque en pocos días volvió a trasladarse a San Petersburgo. Allí, Koba ya era reconocido entre los obreros y los socialdemócratas y estaba considerado uno de los grandes bolcheviques, solamente superado por importancia política por Lenin y Zinoviev. En San Petersburgo se reunió con el Comité Central de la ciudad y se dedicó a difundir las decisiones adoptadas por los bolcheviques en la conferencia de Praga y tras esto decidió marchar al Cáucaso para hacer lo mismo, pero con sus camaradas más cercanos que habían estado en el Comité de Bakú. En verdad, entre febrero y abril de 1912, Stalin no paró porque visitó distintas ciudades de toda Rusia para avisar a los obreros de la creación del partido bolchevique independiente y las decisiones adoptadas por el nuevo partido en la conferencia de Praga.
Para abril de 1912, Koba ya estaba sentado en San Petersburgo en la casa del diputado socialdemócrata Poletayev y allí trabajó en la fundación del que sería uno de los periódicos más importantes del comunismo ruso, el Pravda. Cabe destacar que uno de los primeros artículos del Pravda llevaba por título Nuestros objetivos y estaba escrito por Stalin, pero el 22 de abril, justo el día en el que el periódico iba a echar a andar, fue nuevamente detenido por la policía rusa. En esta nueva detención, la policía no tardó mucho en decidir qué hacer con Koba y, el 2 de julio, lo condenaron a su cuarto destierro en la región siberiana de Narim. Pero la estancia de Koba en su cuarto destierro fue la más breve, porque el 1 de septiembre se fugó y para el 12 de septiembre ya se encontraba nuevamente en la capital del imperio, que era San Petersburgo. Koba regresó justo para la campaña electoral para la Cuarta Duma zarista y, cumpliendo con las directrices del partido, se involucró en la campaña y ayudó a la comisión ejecutiva del Comité de San Petersburgo en la campaña. Una contribución muy importante de Stalin fue la redacción del artículo Mandato de los obreros de Petersburgo a su diputado obrero. Dicho mandato fue muy bien recibido tanto por las asambleas obreras como por el propio Lenin, que ordenó su inmediata difusión por toda Rusia. En dicho mandato, Stalin insistía que la labor del diputado bolchevique en la Duma era ligar su trabajo parlamentarista con el objetivo de emancipar a la clase trabajadora. El diputado debía cumplir dentro de los parámetros legales los objetivos del partido, por ende, de la clase trabajadora, y en el artículo también plasmó la necesidad de la alianza del proletariado con el campesinado medio y pobre para llevar la revolución a buen puerto. La campaña electoral de los bolcheviques tuvo sus frutos, porque sus candidatos se convirtieron en diputados en las 6 provincias industriales y demostró que la clase trabajadora poco a poco se inclinaba a favor de los bolcheviques y no de los mencheviques. Entre noviembre y diciembre de 1912, Koba estuvo en el extranjero, concretamente en Cracovia, donde se reunió con Lenin y Krupskaya para hablarle sobre el trabajo realizado en la campaña electoral y, para mediados de diciembre, ya estaba nuevamente en San Petersburgo. Ese mismo mes, en la Duma, los diputados del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, incluidos los bolcheviques, tenían que hacer una declaración de principios que debía seguir la línea marcada por el mandato que os he mencionado antes, pero el diputado bolchevique y espía infiltrado de la Orjana trastocó el contenido del mandato, entrando en compromisos con los mencheviques y alterando el análisis bolchevique sobre la cuestión nacional. La acción de Malinovsky no gustó a los bolcheviques y a Lenin. Lo que más le preocupó fue lo que se dijo sobre la cuestión nacional, por lo que hizo una convocatoria a los miembros del Comité Central del partido para que viajaran al extranjero para discutir dicha cuestión. A finales de diciembre, Stalin marchó nuevamente a Cracovia para participar en la convocatoria de Lenin. Estando todos en Cracovia, los bolcheviques aprovecharon para reconfigurar los aparatos partidistas y la organización quedó de la siguiente manera: Lenin y Zinoviev, miembros del buró extranjero del Comité Central; Nasha Krupskaya, secretaria; Stalin, Yakov Sveldrov, Petrovsky y Malinovsky, miembros del buró ruso del Comité Central. Aparte de eso, debatieron sobre la cuestión nacional y le encomendaron a Stalin que escribiera un artículo detallando la postura de los bolcheviques sobre ese tema. Fruto del trabajo teórico que realizó Stalin en Cracovia y Viena fue la conocida obra El marxismo y la cuestión nacional, en el que analizó esta cuestión desde una perspectiva marxista y dio la tan conocida definición de nación que sería posteriormente asumida incluso por la comunidad internacional. Lenin no escogió a Stalin por casualidad. Stalin era un cuadro que había militado y trabajado en el Cáucaso con camaradas de distintas nacionalidades como por ejemplo georgianos, armenios, azeríes, chechenos, daguestanís, osetios, rusos, etc. y consiguió unificar las fuerzas de todos los obreros en torno a la bandera comunista y no en torno a una bandera nacional, de modo que la experiencia práctica avalaba a Stalin para ser el encargado de escribir esa obra tan importante. Por cierto, esa obra fue el primer escrito que firmó con el seudónimo de Stalin. Ahora, un breve inciso para hablar de este seudónimo tan famoso a la par que legendario. Existen muchas versiones acerca del origen de este seudónimo y el más conocido es que ese seudónimo deriva de Stal, acero en ruso, que vendría a demostrar que Joseph Dusgashvili era el hombre de acero, pero hay otras versiones menos conocidas. Por ejemplo, el
El historiador Poljiopkin, que lleva décadas estudiando los seudónimos de Stalin, nos da dos versiones. 1. Stalin adoptó ese seudónimo partiendo del nombre compuesto de la que fue su pareja Stefanilla Leandrovna Petrovskaya. ST y A de Stefanilla, L de Leandrovna y Elin lo sacaría emulando a Lenin. 2. Stalin adoptó ese seudónimo del editor que corrigió y editó el poema que tanto le gustaba a él de pequeño, que era El caballero en la piel del tigre de Shota Rustaveli. El editor se llamaba Evgeny Stepanovich Stalinsky y a finales del siglo XIX estuvo involucrado en los distintos movimientos antizaristas que existían en el Imperio ruso. Según Poljiopkin, el bolchevique georgiano cogió el apellido de este editor y únicamente le quitó el esquí para rusificarlo y se asemejara al seudónimo del reconocido líder bolchevique Lenin. No podemos decir qué versión es cierta porque el propio Stalin trabajó para que no se diera a conocer el origen y el verdadero significado de su seudónimo, pero a medida que pasa el tiempo nos acercamos a la verdad. Pero sigamos. Tras trabajar en su obra El marxismo y la cuestión nacional, regresó a Rusia en febrero de 1913, pero el topo Malinovsky ya había avisado a Lorjana de la llegada de Stalin a San Petersburgo y estuvieron acosándolo durante una semana hasta que finalmente el 23 de febrero le volvieron a detener. Stalin tenía que pasar otra vez por la lenta burocracia zarista que le costaba mucho tiempo investigar, declararle culpable y decidir a qué destino desterrarlo. Después de 5 meses, las autoridades zaristas le comunicaron que sería desterrado a Turujansk, Siberia Oriental. Esta vez, la policía zarista lo mandó lejos y a un lugar recóndito y gélido de Siberia para asegurarse de que el preso no pudiera fugarse de allí. Así pues, el destierro a Turujansk fue el 5º destierro de Stalin. En la región podía mudarse de una aldea a otra. Por ejemplo, Stalin vivió en Monastirskoye, Mijoredik, Kostino, Kureika y Selivanji, pero siempre debía rendir cuentas periódicamente ante las autoridades locales para demostrar que no se había fugado. En Selivanji convivió con Yakov Sveldrov, que también estaba desterrado. En verdad, los dos desterrados no hicieron muy buena amistad, pero esto no significa que se llevaran mal, sino que simplemente no consiguieron hacerse amigos. Se respetaban mutuamente y tenían fuertes sentimientos de camaradería, pero entre ellos no pudo surgir una amistad que les permitiera llevar el destierro de una forma más amena. Así que, entre la primavera y verano de 1914, los dos bolcheviques decidieron tomar caminos distintos en el destierro. Para mediados de 1914, Stalin vivía solo en Kureika y al principio fue hostigado constantemente por el guardia Iván Laletin, que se tomaba su trabajo demasiado en serio y juró a sus superiores de que el bolchevique no escaparía del destierro. El acoso del policía fue tal que Stalin y el guardia se pelearon en varias ocasiones y los aldeanos tuvieron que salir en defensa de Stalin por el constante acoso y marcaje del guardia zarista. El propio alguacil de la aldea admitió el acoso de Laletin y tuvo que reemplazarlo por otro guardia que era Mikhail Merslyakov, el cual fue más permisivo con el desterrado. Stalin asimiló que no podría fugarse de allí y que debía cumplir su pena, por lo que intentó ser uno más y trabajó con los aldeanos ayudándoles a cazar y a pescar. Incluso en aquellos años, Stalin comenzó a cazar zorros árticos, salía a pescar a las islas de Polovinske o Peki y adoptó un perro al que llamó Tishka. Fue superando su soledad al relacionarse con los nativos y en más de una ocasión vivía en la casa de distintos aldeanos de Kureika y los aldeanos le llamaban Osip. El 28 de julio comenzó la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la guerra cogió a Stalin en el destierro. Él no se enteró de la guerra hasta varios meses después. Concretamente supo que se había desatado la Gran Guerra debido a que los bolcheviques le hicieron llegar la estrategia que Lenin había planteado para la guerra, que consistía en convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Aunque Stalin suscribió enteramente las palabras de Lenin, poco podía hacer él desde la lejana Siberia de la que no podía escapar. Pero no todo iban a ser malas noticias, porque pronto supo que su amigo y camarada armenio Suren Spandarian también había sido desterrado a la misma región y que se encontraba relativamente cerca de él y en muchas ocasiones se visitaron el uno al otro. En julio de 1915, los bolcheviques que habían participado en la Cuarta Duma fueron desterrados cerca de Stalin y aprovecharon
aprovecharon para reunirse en varias ocasiones y trazar nuevas estrategias y tácticas para la nueva situación nacional e internacional que se había creado a raíz de la Primera Guerra Mundial. Aparte de las reuniones con los bolcheviques desterrados y los agradables encuentros con su amigo Spandarian, Stalin aprovechó para aprender idiomas y se interesó por el alemán, francés y el inglés, aunque hay que decir que no dominó ninguno de esos idiomas. En junio de 1916, la salud de su amigo Spandarian se deterioró enormemente y Stalin, junto a otros camaradas, hicieron todo lo posible para que las autoridades lo trasladaran a Krasnoyarsk para que lo trataran adecuadamente. Sin embargo, Spandarian acabó falleciendo el 24 de septiembre de 1916. Pese a que los habitantes de Kureika no sentían los efectos de la guerra, Rusia estaba recibiendo duros reveses en la guerra y se estaba desgastando enormemente. El ejército imperial necesitaba nuevos reclutas y entre la primavera y el verano de 1916 se anunció la movilización de los desterrados. Cuando Stalin supo de esa movilización, sabía que era su oportunidad para marcharse de Kureika, ya que él era consciente que antes de ser aceptado como soldado debería pasar unas pruebas físicas que no las superaría debido a su inutilidad en el brazo izquierdo. Así que aceptó ser trasladado a Krasnoyarsk para hacer esas pruebas. Las autoridades zaristas fueron recogiendo a distintos desterrados bolcheviques como Yakov Sveldrov y fueron trasladados a Krasnoyarsk. Los desterrados llegaron a la ciudad a principios de febrero de 1917 y allí Stalin no pasó las pruebas como lo tenía previsto, por lo que optó por la siguiente estratagema. Se dirigió a las autoridades y les pidió terminar su destierro en Krasnoyarsk o en Achinsk y aceptaron la propuesta de Stalin, pero él no se quedó en Krasnoyarsk, sino que se marchó a Achinsk, donde se encontraban desterrados otros bolcheviques como Kamenev o Vera Schweitzer. Fue en Achinsk donde Stalin supo que había estallado la revolución democrático-burguesa de febrero, que el zar había sido forzado a abdicar y que se había creado el gobierno provisional. Aquella noticia ilusionó a todos los bolcheviques de Achinsk, que decidieron prepararse para marchar a San Petersburgo y participar en los acontecimientos revolucionarios y sobre todo cumplir con el objetivo marcado por Lenin hace años de convertir la revolución democrático-burguesa en revolución proletaria. De esta manera, el 7 de marzo, Kamenev, Vera Schweitzer y Stalin subieron a un tren con destino a San Petersburgo y, para el 12 de marzo, llegaron a la importante ciudad rusa. A partir de ahí, Stalin y el resto de los bolcheviques trabajaron tanto en los distintos aparatos partidistas como en los soviets para organizar la revolución proletaria de octubre. Pero eso ya es otra historia que trataré más adelante. Conocer la vida militante de Stalin es conocer el periodo pre-revolucionario de Rusia y sobre todo del Cáucaso. Stalin dedicó toda su vida a la revolución y sufrió en sus propias carnes la represión zarista, siendo detenido unas cuantas veces y desterrado hasta en 5 ocasiones, pero no se rindió y continuó trabajando por la causa comunista. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre el papel de Stalin en la Revolución de Octubre y en la Guerra Civil? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!